En el condado de Carbon, territorio de Montana, durante el invierno de 1947, el constructor más estimado del valle, un hombre al que se le atribuía la construcción de más de 60 cabañas a mano, estaba de pie en la nieve. Contempló lo que parecía ser un tambor metálico parcialmente enterrado y revestido de piedra, declarando en voz alta para que todos oyeran: "Eso es lo más idiota que he visto construir a nadie". El constructor no ofreció réplica, en cambio, continuó apilando bloques de arenisca alrededor de la estructura de acero curvada, su aliento visible en la fría atmósfera de diciembre. Con la llegada de la primavera, esa construcción aparentemente insensata desacreditaría 5 décadas de prácticas de construcción fronterizas establecidas. Hoy descubrirás por qué la idea más descabellada del condado de Carbon se transformó en el diseño más emulado en todo el valle de Berthoud, y por qué sus principios subyacentes todavía son analizados por constructores fuera de la red, incluso 75 años después. Si buscas un método de supervivencia fiable, cada semana presentando técnicas que demostraron ser efectivas cuando la supervivencia realmente estaba en juego, entonces suscríbete inmediatamente, activa la campana de notificaciones y deja un comentario, indicando tu ubicación de visualización, ya que esta narrativa demuestra que los entornos más duros a menudo fomentan las soluciones más ingeniosas. Volvamos a sus orígenes. Se llamaba Raymond Caulfield, un mecánico experimentado y colono. Era un hombre que había soportado el invierno de las Ardenas del 44 y creía que Montana no podía ser más desafiante. Estaba equivocado. Caulfield se estableció 12 millas al norte de Red Lodge en otoño de 1946, en una parcela de 160 acres con agua adecuada y madera dispersa, junto con una vista de la cordillera Berthoud que infundía una sensación de insignificancia. Dedicó octubre y noviembre a erigir una cabaña de troncos típica de 16 por 20 pies, completa con uniones de cola de Milano y arcilla, calafateo, una chimenea de piedra de río y un techo de tablillas. Precisamente el tipo de vivienda que construía cualquier otro colono del valle. Parecía correcta y se sentía robusta. Sin embargo, cuando llegó la primera ola de frío a finales de noviembre, casi resultó fatal. El problema no era el frío externo. Las gélidas temperaturas de Montana eran esperadas. La verdadera dificultad residía en el frío interno. En una noche tranquila, incluso con la chimenea encendida, la temperatura de la cabaña apenas alcanzaba los 60 grados Fahrenheit cerca del hogar, bajando significativamente a solo 10 pies de distancia. Se desplomaba a 45 grados cerca de la pared trasera, haciendo que el aliento se congelara. El suelo era aún más problemático, extrayendo el calor directamente a través de las botas, sin importar cuántas capas de lana se usaran. En el instante en que la intensidad del fuego disminuía, incluso por una sola hora, todo el edificio perdía calor como si fuera un colador. Caulfield hizo los cálculos. Consumía 6 cuerdas de leña al mes, lo que equivalía a aproximadamente 200 trozos de pino partido a la semana, simplemente para mantener un interior habitable. Sus vecinos, individuos que habían experimentado numerosos inviernos en Montana, le informaron que esto era lo normal. La mayoría de los hogares del valle usaban entre 6 y 8 cuerdas de leña cada temporada. Algunos incluso quemaban 10. La situación empeoró aún más cuando el viento se intensificó. El calafateo cedió, permitiendo que el aire frío penetrara por cada junta y cada grieta en las uniones de cola de Milano, y cada lugar donde la arcilla se había fracturado o desprendido. Las corrientes de aire eran tan severas que podía observar las llamas de las velas doblarse. Las fluctuaciones de temperatura eran extremas. Hacía 70 grados Fahrenheit cerca del fuego a medianoche, pero solo 35 grados al amanecer si dejaba que se redujera a brasas. La humedad también presentaba un desafío significativo, con condensación acumulándose en las superficies interiores de los troncos. Para febrero, el hielo se había acumulado en la pared norte cerca del techo. Abordó las corrientes de aire insertando trapos en las grietas, sellándolas de nuevo con un compuesto húmedo de arcilla y ceniza, e instalando lonas de lona como cortavientos internos. Ninguna de estas medidas resultó efectiva. Esta era la práctica aceptada, la técnica universalmente empleada. Después de 6 décadas de conocimiento compartido en la frontera, la solución principal seguía siendo simplemente consumir más leña. El consejo común era dormir más cerca de las llamas y esperar la llegada de la primavera. Sin embargo, Raymond Caulfield concibió un enfoque alternativo. En marzo de 1947, le llegó la noticia de que el ejército tenía la intención de subastar barracones Quonset excedentes. Ubicadas en Billings, estas eran estructuras de acero semicilíndricas de 20 pies de ancho, utilizadas originalmente para almacenar equipo durante la guerra. La mayoría de las personas las percibían como simples graneros. Quizás se veían como cobertizos para herramientas, pero Caulfield imaginó una vivienda.
Adquirió una por $40, la transportó en secciones desmontadas en un camión de plataforma y comenzó a articular su concepto. Su visión implicaba una cabaña Quonset parcialmente incrustada en una ladera orientada al sur, envuelta por una capa de 18 pulgadas de piedra y masa térmica, y calentada por un calentador de mampostería ubicado centralmente. Tal diseño transformaría todo el edificio en un emisor de calor. La gente creía que se había vuelto loco. El metal, como era de conocimiento común, conduce el calor en lugar de aislarlo. Encerrar un área de vivienda dentro de una carcasa de acero resultaría en dormir dentro de un contenedor gélido. Además, la piedra se reservaba tradicionalmente para cimientos y hogares. Simplemente no se construían paredes con ella. A menos que se construyera una fortificación, se consideraba excesivamente pesada, lenta y costosa. Sin embargo, Caulfield había soportado previamente una temporada de invierno en una casa de campo belga. Durante toda la guerra, esa vivienda en particular, con sustanciales muros de piedra y una estufa de azulejo central, conservó su calor durante muchas horas después de que las llamas se hubieran extinguido, incluso cuando las temperaturas externas caían por debajo del punto de congelación. No estaba simplemente especulando, tenía experiencia de primera mano. Así, mientras sus vecinos volvían a sellar sus cabañas y cortaban leña adicional, Raymond Caulfield comenzó a excavar en una ladera. Procedió a construir algo completamente diferente a una residencia convencional. Esto es lo que creó. La cabaña Quonset se ensambló inicialmente, asegurada sobre una base de piedra apilada, incrustada 3 pies de profundidad en la ladera. La estructura metálica estableció un arco de 20 pies de ancho y 32 pies de largo, con su sección trasera enterrada dentro de la pendiente para proporcionar tanto resistencia al viento como constancia térmica. La parte delantera permaneció descubierta, orientada hacia el sur para capturar la luz solar invernal. Posteriormente, surgió el aspecto polémico. Caulfield optó por no aislar la carcasa metálica. En su lugar, la envolvió construyendo una pared secundaria, interna, colocada de 18 a 24 pulgadas hacia adentro desde el acero. Esta fue hecha de bloques de arenisca y caliza locales, unidos con un mortero de arcilla y cal. Esto no era un simple revestimiento delgado, sino una pared estructural completa que se extendía a lo largo de toda la curvatura interna de la cabaña, de suelo a techo. El vacío existente entre el acero y la piedra mantuvo este espacio abierto, permitiendo que el aire ventilado circulara tanto por encima como por debajo. Este diseño permitía que la humedad se disipara en lugar de acumularse en la superficie metálica. La pared de piedra por sí sola se acercaba a un peso de 8.000 libras. Dentro de esta masa sustancial, integró una unidad de calefacción de mampostería central, un diseño que había recreado de memoria, inspirándose en las estufas de azulejos europeas que había observado. La caja de fuego estaba situada a un nivel bajo, expulsando gases a través de un tubo de chimenea vertical que serpenteaba hacia arriba y alrededor del interior de la pared de piedra, antes de su salida por el techo. Esta trayectoria era tanto extendida como intencionada. Los gases de escape calentados no salían directamente. En cambio, recorrían lentamente canales dentro de la piedra, impartiendo energía térmica a la masa antes de su eventual salida. Esto no era simplemente una chimenea, funcionaba como una unidad de almacenamiento térmico. Durante varias horas la piedra absorbió gradualmente el calor, irradiándolo de vuelta al área habitable mucho después de que el fuego se hubiera extinguido, proporcionando calor radiante en lugar de convección. Calentaba directamente tanto objetos como personas, no solo el aire circundante, y dado que toda la pared interior formaba parte del sistema, la fuente de calor no se concentraba en un solo punto. Esto creó una envoltura térmica luminosa. Caulfield aisló el suelo utilizando una base de arena y grava, sobre la cual luego colocó piedras planas. Debajo de la línea de congelación, el suelo mantenía una temperatura de aproximadamente 45 a 50 grados Fahrenheit durante todo el año. Al utilizar la ladera y la masa térmica, estaba extrayendo estabilidad inherente de la propia tierra. La ventilación resultó vital. Hizo pequeñas aberturas cerca de la base del muro de piedra y en el ápice del arco de acero, estableciendo así un bucle de convección. El aire frío descendía. El aire caliente ascendía y la humedad escapaba, evitando la condensación, la putrefacción o el moho. Teóricamente, este concepto era sólido. Sin embargo, en la aplicación práctica, parecía extravagante. Los metalúrgicos de Red Lodge le informaron que estaba construyendo una cabaña de sudor, mientras que los carpinteros afirmaron que el peso puro haría que la estructura colapsara. Los albañiles, individuos responsables de construir una parte significativa de las chimeneas del condado de Carbon, declararon que estaba malgastando tiempo y dinero en un diseño particular. Predijeron que se desintegraría durante el ciclo inicial de congelación y descongelación. La condena social fue aún más severa. «Eso no es una cabaña», comentó un vecino al pasar por el lugar de la construcción. «Eso es un maldito búnker», añadió otro. «¿Estás planeando esconderte de los rusos, Rey, o simplemente del invierno?».
El comentario más hiriente provino de un anciano colono. Este hombre, a quien Caulfield tenía en alta estima, observó el muro de piedra que se levantaba y negó con la cabeza, diciendo: «Un verdadero hombre se calienta con leña y soporta el frío. Tú estás construyendo una muleta». Caulfield no ofreció ninguna refutación. Continuó colocando piedras con mortero, un bloque tras otro, rellenando las juntas con arcilla, probando el tiro de la chimenea y verificando sus medidas. Comprendía que otros percibían algo desagradable, veían algo ajeno, algo fuera de lugar en Montana. Sin embargo, él también reconocía lo que ellos no lograban comprender: la física subyacente. El individuo que sentía la aversión más intensa por ello se llamaba Howard Picken, un maestro constructor de 62 años con 34 años de experiencia en carpintería, albañilería y construcción con troncos, abarcando Montana, Wyoming y Alberta. Si uno deseaba una estructura duradera, Picken era el hombre a quien llamar. Había construido iglesias, graneros, puestos comerciales y una cantidad innumerable de cabañas, y él creía que la cabaña Quonset revestida de piedra de Raymond Caulfield era una catástrofe inminente. Picken no dudó en expresar su opinión. En agosto de 1947, apareció en el lugar de la construcción. Mientras Caulfield colocaba la última hilada de piedra a lo largo de la línea del techo, Picken se quedó de pie con las manos en las caderas, observando durante 5 minutos completos antes de pronunciar una palabra. ¿Sabes lo que hará esa carcasa de metal una vez que llegue el invierno?, preguntó Picken. Caulfield, mirando desde la escalera, inquirió: «¿Qué es eso, Howard?». Picken respondió: «Va a sudar, con condensación apareciendo por todas partes. Para diciembre, el agua correrá por el interior de ese muro de piedra, lo que provocará moho, putrefacción y formación de hielo. Tu mortero se agrietará y tu sistema de ventilación, si es que se le puede llamar así, será incapaz de manejar la carga de humedad. Estás construyendo una trampa mortal». Picken no estuvo de acuerdo, sacudiendo la cabeza, mientras Caulfield explicaba cómo el flujo de aire superior e inferior, a través de la convección, expulsaría la humedad. Aunque la teoría de la convección se sostiene en los libros, las estructuras reales no funcionan así. Estás arriesgando tu existencia, Ray, y te lo advierto, fracasarás. Picken no cesó en sus esfuerzos. Visitó al proveedor de madera de Red Lodge, alertándolos de que Caulfield estaba malgastando fondos en un proyecto destinado al fracaso. Informó a otros colonos que el plano era peligroso y no probado. Incluso escribió una carta a la oficina de tierras del condado preguntando si la construcción cumplía con los requisitos fundamentales de seguridad para su ocupación. «Ese edificio», comentó una tarde en la tienda general, «generará gastos 3 veces el precio de una cabaña de troncos adecuada, y su vida útil se reducirá a la mitad. Créeme». La desaprobación no era meramente técnica, era profundamente personal. La gente viajaba para ver la vivienda de metal. Desde la cresta se estacionaron, gesticularon y se rieron. Los niños lo apodaron La Lata. Una familia que pasaba en coche bromeó diciendo que Caulfield seguramente sufría de shock de combate durante el conflicto, lo que le impedía diferenciar una residencia de una cabaña Quonset. Incluso el hermano de Caulfield, de visita desde Bozeman, lo apartó y le preguntó: «Ray, ¿estás seguro de esto?». Durante las solitarias noches, mientras el polvo de piedra se asentaba y la estructura crujía con la brisa, el propio Caulfield albergaba incertidumbres similares. Sin embargo, él había realizado los cálculos, había verificado la física, había vivido en estructuras de piedra que conservaban el calor, y había tiritado en cabañas de troncos que no lo hacían. La burla le dolía, pero las cifras eran irrefutables. En consecuencia, persistió con la construcción. Para octubre, el edificio había sido sellado, el calentador de mampostería completamente curado y las aberturas de ventilación establecidas. La puerta, un conjunto sustancial de tablones, fue instalada, como un marco forrado de lana para evitar corrientes de aire. Las ventanas, pequeñas y orientadas al sur, estaban cerradas con postigos. No se parecía a ninguna otra cabaña de Montana, y cuando cayó la primera nevada a principios de noviembre, Howard Picken informó a una parte significativa del valle que Raymond Caulfield no sobreviviría hasta Navidad. Enero de 1948 vio un intenso frente frío descender de Canadá, golpeando como un poderoso impacto. El inicio fue el 9 de enero, caracterizado por cielos despejados y ausencia de viento, con temperaturas cayendo rápidamente. Al anochecer, marcaba 5 grados bajo cero. A medianoche estaba a 15 bajo cero. Al amanecer, los termómetros de Red Lodge indicaban menos 22 grados Fahrenheit, una lectura que se mantuvo durante 12 días ininterrumpidos. El valle de Berthoud fue envuelto por una masa de aire ártico, que llevó las temperaturas nocturnas a entre menos 30 y menos 35.
Durante el día, si el sol lograba penetrar, podría subir a -10. Eso constituía el calor relativo. Las sensaciones térmicas alcanzaron los -50. Las nevadas ocurrieron esporádicamente, pero la verdadera amenaza era el frío en sí, árido, inmóvil e implacable. Un tipo de frío que solidificaba la humedad dentro de las fosas nasales, causaba malestar pulmonar y blanqueaba la piel expuesta en menos de 60 segundos. Este aislamiento afectó a todos. Las carreteras se volvieron intransitables por los ventisqueros, el ganado se congregó en los graneros y las familias permanecieron en el interior, quemando leña, conservando sus movimientos, esforzándose por soportarlo. Dentro de las cabañas de troncos, dispersas por todo el valle, el desafío fue instantáneo. Las hogueras requerían una quema continua, pero aún así, el calor no lograba diseminarse eficazmente. Las familias comenzaron a dormir en la sala de estar principal, abandonando sus dormitorios, ya que se habían vuelto inhabitables. Se formó hielo en el interior de las paredes orientadas al norte, y la humedad se solidificó en los cristales de las ventanas. Esto lo selló por completo. Los suelos estaban tan gélidos que, incluso con 2 pares de calcetines, los residentes seguían sintiendo incomodidad en los pies, lo que llevó a un fuerte aumento en el uso de leña. Los hombres se aventuraron en el frío intenso para sacar troncos del almacén, solo para descubrir que la madera estaba parcialmente congelada y era difícil de encender. La madera fresca producía humo, mientras que la madera sazonada se quemaba rápidamente. Las familias que creían poseer suficiente combustible empezaron a conservarlo. Algunos recurrieron a quemar muebles, otros postes de cercas. Una familia situada a 3 millas al sur de la propiedad de Caulfield agotó por completo sus reservas y se vio obligada a reubicarse con residentes cercanos. Para el 6º día, la gente se había desesperado y fue entonces cuando comenzaron a observar un fenómeno extraño. La vivienda de Caulfield, la cabaña Quonset revestida de piedra que había sido objeto de burlas generalizadas, no emitía humo, o más exactamente, sí lo hacía, pero solo durante un par de horas por la mañana y por la noche. Durante el resto del día, la chimenea permanecía inactiva. No había una columna de humo continua, ni un cuidado frenético del fuego. Una tarde, un vecino, fuertemente abrigado con lana y piel, se abrió paso por la nieve para visitarlo, anticipando en parte encontrar a Caulfield congelado dentro. Lo encontró cortando leña justo afuera de la entrada, vistiendo solo una camisa. ¿Estás bien, Rey? Caulfield levantó la vista. Sí, lo estoy. ¿Y tú? El vecino miró con incredulidad. ¡Estamos a 18 grados bajo cero! Ni siquiera llevas un abrigo. Caulfield sonrió. Solo salí un par de minutos. Dentro hace 70 grados. Al vecino le resultó imposible de aceptar. ¿70 grados en condiciones tan gélidas? Eso parecía inconcebible. «Ven y compruébalo tú mismo», invitó Caulfield. El hombre lo siguió adentro e inmediatamente se quedó helado, asombrado. El interior de la cabaña Quonset se sentía agradablemente cálido. No era el tipo de calor que requería estar justo al lado de una chimenea para sentirlo. En cambio, todo el espacio estaba cálido. Las paredes de piedra emitían calor como si estuvieran vivas. El suelo se sentía cálido bajo sus pies, y el aire permanecía seco y agradable. El vecino se quitó el guante y tocó la pared de piedra. Estaba intensamente caliente. No solo superficialmente cálido por una llama cercana, sino profunda, constante y radiantemente caliente. «¿Cuánto combustible has estado consumiendo?», preguntó. Caulfield simplemente hizo un gesto. «Un fuego por la mañana, otro por la noche, quizás 2 horas cada uno. Eso es todo». El hombre observó la modesta pila de troncos. Apilada junto al calentador de mampostería, era muy poca, una mera fracción de lo que su propia casa consumía cada día. ¿Estás afirmando que esta vivienda mantiene una temperatura de 70 grados? Con solo 4 horas de combustión al día. En realidad está más cálido, respondió Caulfield. No ha bajado de 65, ni siquiera durante la noche. El vecino regresó entonces a su residencia. Informó a su esposa, y en 48 horas aproximadamente 6 personas habían viajado a través de la nieve para presenciarlo de primera mano. Sus observaciones alteraron fundamentalmente sus perspectivas. Escuchen atentamente, porque los datos que surgieron de esa ola de frío de enero desacreditaron 5 décadas de conocimiento establecido sobre la construcción en la frontera y demostraron que, ocasionalmente, el concepto más descabellado es simplemente un principio físico esperando ser aceptado. El 15 de enero de 1948, un individuo llamado Gerald Hutchins llegó a la residencia de Raymond Caulfield. Estaba equipado con un termómetro de mercurio y un cuaderno. Hutchins, un topógrafo, era sistemático, preciso y profundamente escéptico, habiendo estado al tanto de los informes sobre la vivienda metálica climatizada de Caulfield. Él lo desestimó por completo, por lo que caminó 2 millas a través de la nieve hasta las rodillas en una gélida temperatura de -28 grados para refutar a todos. Lo que descubrió, en cambio, fue una cifra que no pudo refutar: 68 grados Fahrenheit.
Hutchins se colocó en el centro de la cabaña Quonset, sosteniendo termómetro a la altura del pecho. Observando que el mercurio se estabilizaba, se dirigió a la pared trasera, registrando 66 grados. La esquina junto a la entrada marcaba 64, y la zona de dormir a lo largo del arco norte era de 65. La temperatura exterior medía -26, lo que indicaba una variación de 94 grados. Hutchins puso su mano en la pared de piedra. Se sintió cálida al contacto. Esto no era calor superficial de un fuego adyacente, sino un calor profundo y duradero que emanaba hacia afuera. Inspeccionó el calentador de mampostería. Su hogar estaba casi frío. Caulfield había permitido que se quemara hasta las brasas 2 horas antes. ¿Cuándo fue la última vez que lo atendiste?, preguntó Hutchins. Al amanecer, respondió Caulfield. Quizás a las 6 en punto. Eran casi las 10 de la mañana. Habían pasado horas desde que el fuego se extinguió. Sin embargo, la temperatura interna había disminuido menos de 5 grados. Hutchins documentó todo. Posteriormente, emprendió una acción que cambió el discurso en el valle. Visitó 3 cabañas adyacentes, cada una en un radio de 1 milla, todas construidas con métodos convencionales de troncos, y registró sus temperaturas internas a la misma hora del día bajo las mismas condiciones atmosféricas. Los resultados fueron contundentes. La cabaña 1 registró 47 grados, con una hoguera ardiendo activamente en la chimenea. La cabaña 2 mostraba 52 grados, su fuego rugía, los miembros de la familia se reunían cerca de las llamas. La cabaña 3 estaba a 43 grados, su fuego había sido avivado apenas 1 hora antes. La cabaña Quonset, revestida de piedra de Caulfield, resultó ser 20 grados más cálida que la cabaña de troncos más cálida de los alrededores, a pesar de que su fuego se había extinguido hacía varias horas. Sin embargo, la temperatura no era la única métrica importante. El uso de leña reveló una narrativa más significativa. Al finalizar enero, Caulfield había consumido aproximadamente 1,25 cuerdas de leña. Sus vecinos, aquellos que lograron resistir sin agotamiento, habían utilizado entre 6 y 8 cuerdas, algunos incluso más. Esto representa una disparidad en la eficiencia del combustible de 4 a 5 veces. Caulfield estaba calentando un área idéntica en las mismas condiciones gélidas, usando solo el 20% de la madera, y su temperatura interna era más elevada, más constante y más uniformemente distribuida. Los principios físicos eran irrefutables. La sustancial masa de piedra, que comprendía 8.000 libras de arenisca y caliza, funcionaba precisamente como un acumulador térmico. Absorbía gradualmente el calor durante los periodos de encendido de 2 horas, emitiendo posteriormente ese calor de vuelta al área durante las siguientes 10 a 12 horas. Un proceso de transmisión de calor radiante, no de convección. El calor no ascendía ni se acumulaba en el techo. En cambio, se difundía uniformemente, calentando directamente superficies, objetos e individuos. La carcasa metálica, lejos de ser una desventaja, era de hecho una ventaja. Obstruía completamente el viento, evitando corrientes de aire e infiltraciones. El sistema de ventilación que Caulfield había construido, con sus pequeñas aberturas en la parte superior e inferior, estableció un circuito de convección pasiva que expulsaba la humedad sin pérdida de calor. El interior permaneció completamente árido, libre de condensación o hielo en las paredes. No había moho, y el suelo también estaba cálido. Hutchins registró su temperatura en 58 grados, lo que era de 15 a 20 grados más alto que los gélidos suelos de tablones encontrados en las cabañas de troncos cercanas. Esta discrepancia se originó por un par de factores: el calor radiante que emanaba de las paredes de piedra, que calentaba la superficie del suelo, y la estabilidad térmica inherente del propio terreno. Cuando Caulfield encendió la estufa de mampostería, el calor, en lugar de desaparecer por la chimenea, viajó a través de los conductos de humos situados debajo de los cimientos. Estos conductos, incrustados en la piedra, transfirieron energía a la masa antes de que los gases de escape fueran expulsados de la estructura a una temperatura significativamente reducida. Esto era diferente a una chimenea típica, lo que implicaba que una mayor parte del calor permanecía contenida dentro de la piedra, en lugar de disiparse en la atmósfera. Demostró ser eficiente y estéticamente agradable. Además, su eficacia era innegable. La noticia corrió rápidamente. En 7 días, una docena de colonos habían venido a presenciarlo de primera mano. Tocaron las paredes y tomaron medidas del aire. Preguntaron sobre la caja de fuego, la configuración del conducto de humos, el sistema de ventilación, las variedades de piedra y la composición del mortero. Luego Howard Picken hizo acto de presencia. Este era el maestro constructor que había calificado el diseño de trampa mortal, que había advertido al valle que Caulfield estaba construyendo un fracaso, y que había apostado su reputación profesional en la creencia de que el metal y la piedra eran incompatibles. Entró, termómetro en mano, y permaneció en silencio durante 5 minutos completos.
Posteriormente declaró: necesito acceso a sus planos. Caulfield produjo los bocetos preliminares, dibujos rudimentarios en papel de carnicero, con medidas anotadas en los márgenes y anotaciones sobre almohadillas de conductos y circulación de aire. Peaky los examinó de cerca. Caminó alrededor de toda la pared de piedra, inspeccionando las juntas de mortero, las aberturas de ventilación y los puntos de anclaje. Se arrodilló junto a la estufa de mampostería, usando su dedo para trazar el camino del conducto de humos. Finalmente se levantó, se encontró con la mirada de Caulfield y afirmó: llevo 34 años construyendo. Cometí un error. Esta fue la declaración más significativa pronunciada ese invierno, porque cuando Howard Picken reconoció su error, todo el valle prestó atención. Para la primavera de 1948, el discurso en el condado de Carbon había experimentado una transformación. La cabaña Quonset, revestida de piedra de Raymond Caulfield, ya no era motivo de risa. Se había convertido en objeto de estudio serio. Howard Picken no solo admitió su error, sino que también solicitó tomar prestados los esquemas de Caulfield. Buscó comprender la dinámica térmica, el movimiento del aire y la lógica que sustentaba la configuración del conducto de humos. Dedicó 2 tardes en el lugar a tomar medidas, dibujar y hacer preguntas. Posteriormente, comenzó a hablar. En el proveedor de madera en Red Lodge, Picken les contó a las personas lo que había observado. En la tienda general, detalló las cifras. Cuando los colonos le preguntaron sobre la construcción de invierno, presentó el diseño de Caulfield como una alternativa viable. No una mera novedad o una prueba sin verificar, sino más bien un remedio práctico para un desafío universal. Su adopción no fue inmediata, sino que se desarrolló orgánicamente. Para el invierno de 1949, un colono llamado Karl Brunner construyó un edificio de piedra parcialmente enterrado en el flanco este del valle, utilizando un armazón Quonset recuperado y roca de río autóctona. No replicó el diseño de Caulfield con exactitud. Él lo modificó con una unidad de calefacción más simple y paredes más gruesas. Esto demostró ser efectivo para 1952. Más familias adoptaron posteriormente el enfoque. Una utilizó una mezcla de piedra y arcilla, otra erigió una barrera parcial de piedra, posicionada en el lado norte de una cabaña convencional, convirtiéndola así en un depósito térmico. Para 1952, ambos informaron una reducción en el consumo de madera y ambientes interiores más acogedores. En un radio de 40 millas, 11 estructuras habían integrado alguna forma de los principios de Caulfield, como la masa térmica de piedra y la retención de calor radiante. Estos incluían calentadores centrales de mampostería y recintos protegidos del viento. Las variaciones de diseño eran cautivadoras. Algunos colonos, al no poder permitirse una cabaña Quonset, construyeron muros de piedra dentro de las cabañas de troncos tradicionales. Esto creó un núcleo térmico. Otros emplearon el método de refugio subterráneo en la ladera, omitiendo la carcasa metálica y confiando en el suelo para la defensa contra el viento. Algunos construyeron unidades de calefacción de mampostería independientes, rodeándolas con asientos de piedra escalonados que también servían como superficies para dormir. Un antiguo concepto europeo revitalizado en Montana. El concepto fundamental se mantuvo constante: acumular calor dentro de una masa, liberarlo gradualmente y así disminuir el gasto energético. El objetivo no era imitar a Caulfield directamente, más bien implicaba comprender sus ideas, que eran: la carcasa metálica no era un adversario, sino una barrera contra el viento y un soporte estructural. También funcionaba como escudo contra la humedad cuando estaba adecuadamente ventilado. El propósito de la piedra no era estético, actuaba como un acumulador, un medio para absorber energía térmica y descargarla progresivamente. Esto mitigó las severas fluctuaciones térmicas que hacían tan peligrosos los inviernos en la frontera. El calentador de mampostería no era un lujo, sino un mecanismo eficaz de transmisión de energía. Extraía energía del combustible quemado y la aseguraba dentro de una masa sólida, en lugar de permitir que escapara por la chimenea. Esto no era brujería, era la aplicación de leyes físicas. Una masa térmica absorbe y luego emite calor gradualmente. La energía radiante calienta directamente objetos e individuos, no solo la atmósfera circundante. Las corrientes de convección circulan el aire, transportando humedad. Un flujo de aire adecuado inhibe la acumulación de humedad. Mientras que el aislamiento retarda el escape térmico, la masa lo retiene. Caulfield no originó estos conceptos fundamentales, simplemente los implementó en un entorno donde otros habían asumido su irrelevancia. La transformación social fue menos evidente, pero igualmente impactante durante muchos años. Durante décadas, la respuesta convencional a las condiciones gélidas implicó consumir más madera, construir barreras más sustanciales y soportar la incomodidad.
Caulfield demostró la posibilidad de enfoques más inteligentes. En lugar de un mayor esfuerzo, se podía aprovechar el suelo, la energía solar, los recursos disponibles y los principios fundamentales de la termodinámica para lograr comodidad con menos trabajo. Los individuos dejaron de etiquetarlo como obstinado y comenzaron a considerarlo pragmático. Incluso Howard Picken, quien se había opuesto más vehementemente al diseño, se transformó en uno de sus más firmes defensores. Aconsejó a los constructores novatos que investigaran la dinámica térmica, consideraran la masa térmica y abandonaran la noción de que los métodos tradicionales eran la única opción viable. Construí 60 cabañas idénticamente durante 3 décadas, comentó una vez, mientras estaba posicionado fuera de la vivienda de Caulfield en la primavera de 1950. Y cada una era más fría que esta estructura. La influencia no concluyó en Montana. Los conceptos de Caulfield incluían cabañas Quonset revestidas de piedra, viviendas subterráneas y unidades de calefacción de mampostería que incorporaban masa térmica. El concepto se difundió gradualmente entre comunidades autosuficientes a lo largo de las montañas rocosas. Ciertas versiones llegaron a Alaska, mientras que otras aparecieron en las Dakotas, las llanuras del norte e incluso en partes de Canadá. Incluso ahora, después de 3/4 de siglo, estos principios continúan siendo examinados. Las residencias solares pasivas contemporáneas incorporan masa térmica en sus pisos y paredes para la retención del calor. Las estufas de masa tipo cohete y las estufas de mampostería representan elementos fundamentales dentro del movimiento de autosuficiencia, junto con estructuras semienterradas integradas en laderas para mantener temperaturas estables. Estas son reconocidas como algunas de las construcciones más eficientes energéticamente que se pueden crear. Raymond Callahan, sin embargo, no fue el creador de ninguna de estas innovaciones. Sin embargo, demostró su eficacia precisamente cuando era más crucial. Mostró que el conocimiento óptimo de supervivencia no es necesariamente convencional o contemporáneo, sino que es simplemente física aplicada con un propósito. Estableció que ocasionalmente el concepto más poco convencional es el que permanece sin probar, y demostró además que un individuo en mangas de camisa, soportando un clima de 18 grados bajo cero al aire libre, puede impartir una mayor comprensión de calor que 1000 debates jamás podrían. Por lo tanto, la pregunta que les planteo es, ¿qué componente de este enfoque integrarías en tu residencia personal actualmente? ¿Incorporarías masa térmica en tu sistema de calefacción? ¿Optarías por calefacción radiante en lugar de aire forzado? ¿O empotrarías una sección de tu edificio en una pendiente? Para protegerte del viento y asegurar temperaturas constantes, por favor, deja un comentario abajo para informarme, y mientras lo haces, comparte tu ubicación de visualización. Además, ¿cuál fue el invierno más severo que has experimentado personalmente? Estoy seguro de que un miembro de esta comunidad posee una anécdota capaz de impartir valiosas lecciones al resto de nosotros. Si estás interesado en este tipo de experiencia de supervivencia histórica, auténtica y probada, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y me conectaré contigo en el siguiente video. Mantente abrigado. Aviso educativo. Este video ofrece recreaciones con influencia histórica, destinadas únicamente a fines instructivos y narrativos. Los individuos, sus nombres y los sucesos particulares representados son ficticios, mientras que las metodologías, ideas y principios fundamentales explorados se basan en métodos históricos genuinos y en una comprensión física o práctica ampliamente aceptada. Cualquier implementación real debe evaluarse de acuerdo con los estándares contemporáneos, protocolos de seguridad y estatutos o directivas relevantes. Este material es instructivo por diseño y no debe interpretarse como asesoramiento profesional, técnico o legal.